Yo hay un momento muy crucial que fue la pandemia. Piensa que nosotros realmente cuando empezamos a preparar todo el proyecto de Hispano-Suiza no fue 2019 relanzamos un vehículo, sino llevábamos 2 años hablando con Miguel Suqué, con la familia, del cómo, cuándo, hacia dónde vamos, qué queremos ser de mayores. Entonces, 2019 fue la presentación, ese momento pues, fue espectacular, pero sobre todo cuando nos encierran, ¿no? Fue un año después, ¿no? Pues fue marzo 2019, presentamos Hispano-Suiza Carmen en Suiza, marzo 2020, ahí nos encierran a todos, nos separa todo. Te cuento una anécdota. Nosotros presentamos 2019 Hispano-Suiza Carmen en Ginebra. 2020 ya estábamos con el Hispano-Suiza Carmen Boulogne, que lo presentábamos los dos conjuntos para ver la evolución, la marca, deportividad en Ginebra. Teníamos el stand medio montado en Ginebra, ya está todo preparado, presentación mundial de primer hypercar de más de 1000 caballos de potencia, 100% eléctrico. Cuando los coches salieron, me acuerdo, a las 5:30 de la mañana estábamos en el atelier, que salían nuestros bebés, ¿no? Nuestras pequeñas obras de arte. Me acuerdo que a las 9 me llama la directora del Salón de Ginebra y me dice: Sergio, se cancela el salón, los coches. Qué fuerte. Mi director técnico llama al camionero que está llevando los coches y dice: estoy en la Jonquera, ¿qué hago? Pues da media vuelta. En ese momento no éramos conscientes de lo que venía. Pero a nivel empresarial, vivir encerrados, una marca de lujo, que precisamente el lujo lo que hace es que tengas que estar cara a cara con las personas. Claro. Cuando tú estás en esa excelencia, es muy importante la proximidad. Imagínate hablar a través de una pantalla, ¿no? A mí me encanta esto que estás haciendo de Fórmula CEO, porque el poder hablar de tú a tú, eso se había perdido. Sí. Pero porque nos había obligado un poco la vida, ¿no? Pues ese momento fue muy duro porque la distancia, saber qué hacer con el proyecto que lleva solo un año, relanzar una marca después de 70, 80 años, ¿hacia dónde vas? Y recuerdo una frase que me dijo Miguel Suqué, que nos escribió y fue muy contundente y me dijo: mira, Sergio, Hispano-Suiza, desde el año de su fundación, pasó una guerra mundial, pasó una pandemia en Barcelona, hay fotos con gente con mascarilla por los 1920, pasó una guerra civil, trabajemos para el día de +1. No nos podemos permitir que esto que está pasando ahora, que no sabemos cuánto va a durar, ¿vale? Intentemos organizarnos para, en cuanto volvamos a la normalidad, salir con más fuerza. Hacíamos la similitud del pit stop, ¿no? Cuando entra un coche de Fórmula 1, no acaba la carrera. Aunque te tengan que cambiar el alerón, pero ahí no acaba, sigue, y es más, la puedes ganar, ¿no? Y ese momento fue muy duro, ese momento fue visto desde la distancia, un cambio de comunicación, un cambio de marketing, un cambio de estrategia comercial, financiero, ¿no? Todo lo que tú has programado, toda la estrategia que has marcado, imagínate, tú coges, ¿no?, esa hoja Excel que dicen que lo aguanta todo, pues en ese momento, el Excel no aguantaba, pero ni un costipado. Entonces, bueno, volver a cambiar todo eso es un orgullo, ¿no?, poderlo haber conseguido después de, pues fue 2020, mira, estamos en el 2025, 5 años después, seguir contando el proyecto Hispano-Suiza. Ese momento fue muy duro y también aprendí mucho, y como decimos, de las personas. O sea, increíble el estar pendiente en todo momento, todo el equipo. Los coches parados en el atelier, pero hasta el ingeniero estaba en su casa pensando en cómo mejorar la tecnología, ¿no?, sin estar con el coche delante. Yo creo que ese momento muy duro, pero muy fructífero al final cuando te salen las cosas. Sí. Y es cuando realmente aprendes de tu equipo, ¿no? Y qué personas tienes a tu alrededor y totalmente. Yo lo recuerdo ese momento también con Hispano-Suiza, y ahora te estaba escuchando, me venían imágenes y demás y sí, vamos, confirmo que realmente fue duro y poder llevar todo esto adelante. Suerte, ¿no? Suerte que sea una empresa con tantos años, que haya vivido tantos momentos de gran dificultad, ¿no? Y haya una persona que lo sepa, que a lo mejor pues en ese momento no lo vivió,
y lo transmita así a todo el mundo, ¿no? Porque es seguramente que esta parte de fuerza, ¿no? Que te lleva a por todas, ¿no? A trabajar por todas. Sí, ¿no? Y aprendes mucho. Me recuerdo también a nivel de, si quieres, a nivel tecnológico, ¿no? Me acuerdo hablando contigo, y esto lo tengo que decir, o sea, nos ayudasteis mucho a seguir posicionándonos, a seguir trabajando, a seguir enfocando bien dónde comunicábamos, qué queríamos, a dónde queríamos llegar, ¿no? Con todo el equipo de comunicación, con todo el equipo de marketing, a saber qué decir y cuándo decir y cómo decirlo en las redes sociales. En ese momento era primordial, ¿no? Y en eso también aprendimos mucho conjuntamente y fue un placer y la verdad es que fue un lujo también. Gracias, Sergio. Estábamos hablando de la familia. Te quería preguntar, ¿qué peso tienen los valores de la familia en cuanto a Hispano-Suiza y cómo tú gestionas esta parte, ¿no? Porque entiendo que una empresa familiar con tantos años de historia, historia familiar, los valores que puedan tener, ¿cómo gestionas esta parte? Pues es un todo. Los valores de una familia te marcan la ruta a seguir, el objetivo. Esos valores, ser fieles a tu principio, escuchar mucho a la familia, conocerla, saber qué es lo que quieren, a dónde vamos, ¿no? Es un todo. El ADN, siempre decimos, de Hispano-Suiza, ¿no? Autenticidad, fiabilidad, pasión controlada, con objetivos muy claros. Al final es un proyecto empresarial, o sea, pasión sin control no tiene sentido. Hay que tener mucha pasión, pero también tener mucho cuidado en los momentos cuando dicen que vienen curvas. Entonces, la familia, los valores de la familia, lo que te transmiten es un todo. Grupo Peralada en eso, para mí es un ejemplo del que he aprendido y estoy aprendiendo mucho en ser muy fieles a los principios de un legado, de una historia que está muy marcada, que ya es un caso de éxito. Es algo de lo que he aprendido mucho y que al final no llegas a ser consciente, ¿no? de la importancia de anclar esos valores. Siempre decimos, por ejemplo, en muchas tomas de decisiones que hacemos en Hispano-Suiza, nos fijamos en el legado que nos han dejado, en lo que hicimos, ¿no? Y en lo que somos hoy en día. No puedes tomar decisiones al azar. Tienes que ser consecuente con lo que eres, con a quién representas y también escuchar también mucho. Ya no todo solo a tu equipo, yo creo que hay una comunicación interna y externa muy importante en la que los valores de la familia van por delante de cualquier tipo de decisión. Si la familia en ese sentido no se siente confortable, no tiene sentido el proyecto. Y eso lo tengo clarísimo. Va por delante que si no, no somos auténticos. Y eso después se traslada a cuando tú presentas un producto, presentas la marca, presentas cualquier cosa que represente a la familia. Y eso yo lo aplico también a mi propia familia, ¿no? A todo, con los amigos. Sobre todo, ser fieles a lo que somos, cómo somos, de dónde venimos y saber dónde vamos, ¿no? Y es muy importante. Bueno, yo creo que esto lo tienes tú mucho, ¿no? El conocer a la persona que tienes delante. Antes lo comentabas, ¿no? Antes preparas las reuniones, sabes quién vas a tener delante y yo creo que en este sentido tú tienes un don en cuanto a entender quién tienes delante. Y por eso entiendo perfectamente pues, que esta gestión de valores familiares y demás lo hayas podido hacer también. Es un aprendizaje, ¿eh? Esto no es una cosa que venga, o sea, te venga innato, sino yo creo que es un ejercicio el escuchar, es un ejercicio el intentar entender hacia dónde quiere ir, ¿no?